Hablando con otras amigas, con otros amigos, ¿no? Que te dicen Maradona era una gran persona, perdón, era un gran jugador, pero como persona dejaba mucho que desear, pedófilo, viste, bueno, tenía sus limitaciones graves, ¿no? Como ser humano, y hacía sufrir mucho a sus hijas, hacía sufrir mucho a su esposa. Bueno, Messi ni siquiera eso, porque Antonella lo ama, los tres chicos lo aman, los amigos. ¿Viste cómo lo saludaban después del partido todos los jugadores? Tanto los argentinos como los austríacos. O sea, genera una energía que no la generaba Maradona. Y todo lo que hace más allá de la cancha, ¿no? Con su fundación, Sí. 15.000 chicos en Mozambique comen gracias a Messi todos los días. Entonces, uno pensaba que nadie iba a superar a Maradona, y sin embargo claro, Messi ampliamente lo ha superado. Y es argentino, y es nuestro. Sí, sí. Muy bien, lo habíamos anunciado. Siempre nosotros en los titulares hablamos de los problemas laborales, de toda una reforma, no solamente laboral, sino en muchos aspectos que necesita la República Argentina, porque por ahí las leyes han quedado obsoletas. Entonces, en algún momento hemos convocado a la doctora Gabriela Castorino para que nos desburre sobre estos temas, y está aquí ahora, este lunes glorioso, este lunes argentino, este lunes después del Día de la Bandera, del inicio del invierno y del Día de San Juan, como a usted le gusta, que le gusta festejar. Exactamente, la noche de San Juan. La noche de San Juan. Gabriela, bienvenida. Gracias, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Hoy estamos todos contentos. Hoy estamos todos contentos. Pero bueno, vos por ahí hay días que estás contenta y días que no, con este gobierno, con la reforma laboral, con lo que sanciona el Congreso, que dan marcha adelante, marcha atrás. Bueno, a ver, y a ver, ¿qué ha pasado? Más o menos le cuento cómo va la cosa. Tenemos una ley de modernización laboral vigente. Es decir, que ya superamos los primeros planteos de inconstitucionalidad, ha resuelto la Cámara, nuestra ley está vigente. Bien, esto trae como consecuencia algunas cosas muy buenas y cosas que generan conflictos políticos de alguna manera. Dentro de las cosas muy buenas es que nuestra ley se tenía que modernizar. Claro. Era del año 75. Estamos en otra época. Cambió. Entonces cambió el mundo. Cambió el mundo. No podíamos seguir con todo lo que tenía del año 75, ¿no? Sea, que siempre se decía que venía de que en la dictadura del 76, entonces que todo eso había quedado medio... O sea, era necesario. Claro. Era necesario. Y dentro de las cosas buenas es que se respetaron los derechos del trabajador. Se han respetado derechos del trabajador, derechos adquiridos, el proempleado, el tema de la no renunciabilidad. Se han respetado derechos. ¿Quién ha adquirido nuevos derechos? El empleador, que no tenía casi derechos en la ley anterior. Claro. Entonces ahora, por ejemplo... por eso no quería tener más empleados. Decía, no, los voy a tener en negro porque si no, a mí me significa mucha plata, te decía. Exactamente. Entonces, bueno, el empleador va teniendo más derechos, especialmente el derecho del jus variandi, es decir, modificar, gestionar, que lo tenía en la ley anterior, pero estaba muy tocado, muy modificado, y entonces el empleador poco podía conducir su organización. Bueno, entonces esto dentro de los grandes cambios, el contrato a tiempo parcial, se puede contratar gente con un tiempo flexible, el banco de horas, que ya lo venían usando las mineras, que estaba desde el año 91, generando una hora promedio que se puede devolver con descanso. Estas serían buenas noticias, porque lo que cambia es antes que trabajabas X cantidad de tiempo y ya quedabas efectivo y ya no te podían echar, o si te echaban te tenían que indemnizar. Claro, eso no existe más. No, lo que existe ahora es un contrato a prueba de 6 meses. En estos primeros 6 meses te pueden despedir sin expresión de causa y sin pago de indemnización y sin pago de preaviso. Pasados los 6 meses, sí aparece la indemnización. Se empieza a adquirir, nace, el contrato por tiempo indeterminado,
ya tiene la sanción de que si lo da por terminado el empleador, va a tener que pagar una indemnización por despido sin causa. Pero también se modifica esta indemnización porque se bajó la base. No incluye dentro de la base para calcular un mes de sueldo por cada año de servicio, fracción superior a 3 meses, esa base se bajó y entonces no incluye el SAC, no incluye las vacaciones, no incluye las horas extras. Entonces tiene un costo más acotado y más certero. Y también a partir del 1 de junio se reglamentó lo que es el FAL, este fondo para que el empleador pueda ir depositando dineros y provisionando los despidos. Y estos dineros, en el caso de las grandes empresas del 1%, en el caso de las medianas es un 2,5%, pero van a pasar a ser gestionados por la Comisión de Valores. Es una buena idea. ¿Cuál sería la mala idea? Es que este 1% o este 2,5% salen de las contribuciones, es decir, de lo que iba a la caja de jubilaciones. O sea que se baja lo que entraba. Se puede llegar a desfinanciar un poco el sistema. Otro de jubilaciones más, pobre jubilado. O sea, es una ley que es así. Uno la va leyendo y le va encontrando cosas buenas y le va encontrando cosas que, bueno, en lo personal no estoy de acuerdo con desfinanciar la caja de jubilaciones. ¿Pero a quién se le ocurre de financiar la caja de jubilaciones? Y ese 2%, si no lo usa nunca... Ese 2,5% las pymes. Y es obligatorio. 1% las grandes empresas. Ese dinero se genera una cuenta del empleador, de cada empleador. Y es manejado por la Bolsa de Valores. Por tanto, no puede ser tocado por el sector público. No se puede tocar más la caja. Ese dinero no se toca. Cuando este empleador, que ya tiene su cuenta, ha decidido un despido, avisa. Dice, comunícole, he despedido al señor tal, pasa el dato a la comisión y la Comisión Nacional de Valores paga directamente al trabajador. Si le faltó dinero, porque hay que hacer 6 meses de tiempo de espera para ir juntando fondos, si a ese empleador le faltó dinero, la diferencia la paga de su bolsillo el empleador. La idea es que esto continúe y genere una certeza en el cobro de las indemnizaciones. Claro, cobran sí o sí, o sea, van a cobrar siempre las indemnizaciones. Eso es verdad que antes podías estar años para cobrar la indemnización. Por eso es una de cal y una de arena, es lo que yo le veo a esta ley. Tiene una parte buena y partes que, bueno, pueden llegar a ser cuestionables. Y esa es la razón por la cual la CGT, ¿qué hizo? Hizo una denuncia en la OIT. La CGT viene amenazando con paros y viene haciendo. Lo que pasa es que la CGT no puede hoy entrar en el paro general, porque también se modificó el paro. Se generaron una reglamentación de los servicios, entonces se crearon dos tipos de servicios: servicios esenciales y servicios trascendentales. Y entonces, en los servicios esenciales tiene que quedar, no puede no trabajar el 75% de la gente. O sea que se pueden ir al paro el 25%. Y dentro de los servicios trascendentales, tiene que quedarse trabajando un 50% de la gente. Entonces, cuando hoy la CGT dice vamos al paro general, no se podría hacer porque habría justa causa de despido. Claro, no es como antes que paraban los colectivos y el 100%, y si salía alguno le tiraban piedra, lo incendiaban. O sea, si vos no tenés el transporte a disposición de los empleados, no pueden ir a trabajar en su mayoría. Bueno, eso ya no podría ser. Ya no ocurre más. Pero bueno, esto es todo. Pobre Alfonsín, que le hicieron 13 paros, mirá, si hubiera vivido en esta época. ¿Y entonces qué va a hacer la CGT? Y bueno, ¿qué es lo que ha hecho hasta ahora? Ha salido a buscar apoyo internacional. Ha hecho una denuncia en la OIT y ha hecho una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos, donde se ha
se ha puesto una fecha para que vaya a hablar el presidente y explique por qué se ha generado una ley que tiene derechos que tocan la libertad sindical desde el punto de vista de la CGT y que no es una ley progresiva, no es que da más derechos al trabajador. Y conociéndolo un poco a Milei, como lo conocemos nosotros tres, ¿ustedes se creen que va a ir a dar explicaciones? Yo creo que no. Yo verdaderamente no, pero sí esos fallos pueden ser tenidos en cuenta por la Corte o por los jueces al tiempo de dictar sus sentencias. Porque en el año 94 se modificó nuestra Constitución y los convenios internacionales son para nosotros como la ley misma. Claro. Entonces, los jueces aquel juez que no esté de acuerdo va a utilizar este tipo de resoluciones de la OIT. Claro, claro. 20:45 minutos, estamos charlando con la doctora Gabriela Castorino de la modernización de las leyes laborales, muy interesante. Vamos a una pequeña pausa musical, Pipi. Hasta las 21. $20:49, qué tema, ¿no? Lo laboral que nos atañe a todos, nos afecta a todos. Y estábamos hablando fuera del aire. Y lo previsional, también. También. Como dice Joan Manuel Serrat, todos llevamos un viejo encima. Y vamos a llegar. Vamos a llegar todos. Claro. Bueno, Gaby, ¿y entonces qué se puede hacer ante esta situación o qué es lo que va a pasar? ¿Qué pensás que puede pasar? Y yo creo que con respecto las empresas tienen que primero hacer un diagnóstico. Tienen que hacer relevar toda su planta de personal y adaptarse y poder lograr mejorar los costos. Porque se puede. Ahora, hay que estudiarlos y no se pueden tomar decisiones apresuradas. No siempre el banco de horas es un buen negocio y hay que depender en qué actividad, a qué hora, en qué momento. Esto por el lado del sector empresario. Tiene que poder hacer escenarios y ver dónde le conviene bajar sus costos. Claro. ¿Dónde hay una oportunidad, por ejemplo, para blanquear? Hay una oportunidad para blanquear personal. Entonces, bueno, si tiene muchos trabajadores en negro, tiene esta oportunidad. Está ahora el blanqueo de empleados. Está. Ahora, con respecto al trabajador, hay que apoyarse en los derechos adquiridos. Es decir, los derechos adquiridos existen. ¿Y qué son? ¿Adquiridos a qué? Al salario de vengado, a la jornada que tenías y a las tareas que tenías. Esto va a ser para aquellos trabajadores que vengan con el sistema anterior, antes del 6 de marzo de este año. Los nuevos trabajadores ya van a tener las pautas completas de esta nueva ley. Además se suma que con la tecnología hay un montón de gente que se ha quedado sin trabajo. Y bueno, por eso se está hablando del salario universal. Si nos ponemos a una de las soluciones que están dando con el tema de la inteligencia artificial es generar un salario universal. Para todos. Porque bueno, no todos vamos a seguir siendo... Hace bastante igual que se le habla de esto, ¿no? Del salario universal. Pero en este momento lo están hablando los empresarios que están a cargo de la IA. Estamos hablando de empresarios pesados, en donde es que evidentemente van a haber algunas actividades que han dejado de ser importantes. Es que ha cambiado el mundo. Entonces, con la inteligencia artificial que ha cambiado absolutamente el mundo, todos nos tenemos que ayornar. Yo creo que no va a ser fácil, no va a ser rápido. No. Y estamos en una generación bisagra de un montón de cosas. Sí, pero... Justo nos tocó a nosotros, ¿no? Sí, nos tocaron todas. Claro. Nos tocaron todas. Bueno, y Gaby, ¿y la gente cómo te puede ubicar por tus redes, por Instagram? Porque vos estás explicando esto a empresas, en lugares, en distintos... A mí me pueden ubicar por LinkedIn. Tengo mi estudio jurídico, pero bueno, he estado dando conferencias en la FEM, en el SEM, en ADEM, porque bueno, soy una de las pocas
abogadas que están quedando como titulares de cátedra de Derecho del Trabajo. Porque bueno, una parte se fue a la justicia, la otra parte ya se jubiló. Entonces, bueno, por eso me ha tocado a mí este momento de salir a explicar. Porque qué importante que los empresarios conozcan esto, que conozcan bien la ley, que conozcan sus deberes, sus derechos, los trabajadores también. No hay docencia en este tema muchas veces. No hay docencia, y lo que sí hay es oportunidad. Es decir, se ve la ley como una oportunidad, y no es solo una oportunidad, es un cambio de gestión. Estos empleados eventuales de las casas de comida rápidas, de los chicos estos que andan por todos lados en las bici, en las motitos. Incluso en el Uber. En el Uber, Cabify, sí, todas las empresas estas. ¿Qué pueden hacer al respecto? Y bueno, ellos están regulados en esta ley como trabajadores de plataforma. Y no le es aplicable la ley de contrato de trabajo modificada por la ley de modernización. No existe relación laboral. Lo único que existe es una locación de servicio, y existe una obligación para el contratante de verificar que se pague el seguro por daños y perjuicios. Verificar, que no es lo mismo que pagar. ¿Sí? ¿Y quién lo paga? El propio trabajador. El propio trabajador. ¿Y factura? Factura. Y no hay relación laboral, por más que diga una marca en su bici o en su bici, en lo que sea. Y todo lo que está judicializado en la Corte, ¿podemos pensar que la justicia va a actuar en estos casos? Mira, la justicia ya se expidió en la Justicia Nacional. El juez Ojea fue el primero que planteó la suspensión de esta ley. Fue apelada. La Cámara Nacional dijo, no, está vigente. El Estado planteó un per saltum para que lo resuelva la Corte de la Nación. La Corte de la Nación dijo, rechazo el per saltum, porque tienen que continuar hasta llegar a pasar por todas las etapas hasta llegar a la Corte, para que la Corte se expida sobre la constitucionalidad o no de esta nueva ley. Es así, es nuestro sistema jurídico. Nosotros tenemos el sistema de control de poderes. Claro. Y el control del Poder Judicial está en la Corte. Es así. Bueno, los sindicatos han perdido poder ante esta nueva legislación, ¿no? El derecho colectivo cambió, o sea, ha sido modificado. Por ejemplo, el ir a una asamblea. Antes uno estaba en cualquier lugar de trabajo y se generaba una asamblea. Sí. Bueno, ahora para generar una asamblea hay que pedir autorización del empleador, y las horas que los trabajadores permanezcan en asamblea se descuentan. Porque antes te exigían un lugar, no solamente el horario que vos le decías. Vamos a tener una asamblea y nos tienen que asegurar un lugar tranquilo. Entonces, nos aseguran un lugar, dan un horario, pero el trabajador que vaya a esa asamblea le va a ser descontada la hora. Olvídate. Entonces, con lo cual la asamblea van a ser cortitas. Claro. Van a ser 5 o 10 minutos, listo. O no va a haber asamblea. Bien, y también se modificó la gestión del delegado de personal. El delegado gremial, ese que caminaba por las empresas, tiene solamente 10 horas mensuales permitidas para la gestión gremial. El resto tiene que seguir trabajando. El tema de las indemnizaciones para los delegados gremiales, que siempre era un tema... Sí, el tema también se modificó. A ver, antes, para poder plantear una sanción a una persona que esté en el sindicato, o que haya salido como secretario general o delegado, bien, tenías que hacer un proceso de desafuero, que tardaba años. Bueno, ahora se permite este desafuero levantarlo con una medida cautelar. Es decir, en 5 días el juez debe levantar el desafuero. Y el empleador puede despedir sin protección. Y al ser sin protección, puedes despedir con justa causa. Y quizás un delegado gremial pueda ser despedido sin pagarle nada. Claro. Antes le pagaban doble. Antes se le pagaba la protección, que era de 1 año. Hasta que terminara el mandato. Claro. O sea, era muchísimo dinero.
Bueno, un tema que vamos a seguir abordando. También había eso, Gaby, Sí, vamos a hablar de los lados. También había eso que decía, me pongo en el sindicato y estoy resguardado. Y chao. Oh, si sabremos eso. No. Si habremos visto Claro. cosas. En fin, el paraguas gremial da para todo. Nos vamos a tener que ir, querido Sí, señora. Maxi, porque Mira, son las antes- 20:58. Antes que nos sí. vayamos, le cuento. Acaba de entregar su celular Jessica Sirio, que estábamos hablando de eso. Pareció usted que estaba Así que, preocupada. bueno, veremos.